Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Señor, te damos gracias y aquí estamos con corazones sinceros delante de ti, que conoces lo profundo del corazón, delante de ti que lo escudriñas y que nada se puede escapar de tu poderosa mirada. Tú nos conoces, Señor. Por eso venimos a rendirnos ante ti y venimos a alabarte y a darte gracia por esa oportunidad maravillosa que tenemos hoy de acercarnos al trono de la gracia. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Purifícanos de mala conciencia. Lávanos con tu sangre preciosa. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar haciendo tu voluntad, a perseverar en la comunión contigo, a perseverar en la fe de un Dios todopoderoso que nunca cambia, que nunca falla, a perseverar en la oración, la lectura de la palabra y en la alabanza, y también a perseverar amándonos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, que con tu fuerza podemos lograrlo. Si alguien, Señor, se siente débil, si la pasión de algunos se ha apagado, sopla sobre ellos y enciéndela en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Una de las cosas que más nos duele a los seres humanos es cuando somos criticados sin merecerlo, o cuando somos acusados, juzgados, sin que la persona que lo hace tenga la razón. Y en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 26, y sus versos 6 al 13, narra el momento en que aquella mujer con un frasco de alabastro entra al lugar donde estaban reunidos Jesús, sus discípulos, en la casa de Simón. Dice así: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Primera crítica, primera acusación contra esta mujer. Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Fíjese bien, los discípulos están criticando el acto de adoración sincero, aprobado por el Señor que esta mujer está haciendo. Y también en esta historia llega un momento en que Simón, el anfitrión de la casa, dice: si Jesús supiera quién es ella, también la está criticando, la está acusando. Sin embargo, en momentos en que
podríamos criticar a alguien o podríamos juzgar a alguien, tenemos que recordar que el juez justo, el que juzga la causa justamente de cada ser humano, es Dios. Y tenemos que entender algo interesante. Esto duele, sobre todo cuando lo que usted está haciendo es con la mejor intención. Una de las cosas que como seres humanos, para no juzgar ni criticar a los demás, nosotros tenemos que aprender y entender, sobre todo como hijos de Dios. No nos está permitido hacerlo, pero debemos entender que si en algún momento sentimos la tentación de hacerlo, debemos tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios es clara en cuanto a esto. La palabra de Dios, el Señor dice en la palabra, en Mateo capítulo 7, sus versos del 1 al 5, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando criticamos o juzgamos a otros, nosotros tenemos un problema mayor. Y el que está siendo juzgado, Dios lo exonera de la culpa, Dios lo justifica, como bien dice la palabra. Dios conoce la intención del corazón, mientras tanto tú y yo pecamos. Antes de señalar a alguien, lo que debemos hacer es mirarnos a nosotros mismos y mirar a ver si en nosotros no hay algo peor que lo que nosotros estamos juzgando. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gloria a Dios, que nuestras vidas han sido restauradas, que nuestras vidas han sido limpiadas y hechas nuevas por el poder del Espíritu Santo. Pero no somos perfectos, ni tampoco se nos da el derecho o la autoridad para acusar, criticar y juzgar al prójimo. Y esto tenemos que tener muy claro, porque es que muchos cristianos se encuentran hoy en día haciendo esto, ignorando que el Señor lo condena, que esto es un pecado y que no le agrada a Dios. Tenemos por pecados fornicar, adulterar, matar, robar. Sin embargo, acusar, juzgar, nos está prohibido. Jesús lo prohibió en el Sermón del Monte. Y algo tenemos también que tener claro, que una cosa es juzgar y otra es corregir. El único que puede juzgar a alguien es Dios. Porque la palabra de Dios dice que quien conoce el corazón, el único que conoce el corazón de cada ser humano y que lo escudriña y lo prueba, ¿quién es? Yo, Jehová de los ejércitos, dice el Señor. Él nos conoce tal cual somos y Él sabe, sí, Él sí sabe. Y nosotros también no nos podemos engañar con qué intención hacemos cada cosa. Y en su momento, muy pronto, cada quien dará cuenta por sus actos delante de Dios. Cada quien será juzgado por el juez justo y recibirá con justicia lo que ha sembrado. Pero no podemos confundir juzgar con corregir, porque ya que el juzgar es de Dios, pero el corregir, el Señor usa personas para corregir nuestra vida por medio de su palabra. Y la corrección y la disciplina son una señal de amor. Si alguien se acerca para decirte, mira, y debe ser con mansedumbre, lo dice la palabra, debe ser con amor, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros que corregimos podemos fallar. Entonces, si nosotros
no tenemos la viga en el ojo y podemos ver bien el error del hermano, ¿qué tenemos que hacerlo? Restaurarlo, sacarlo del hoyo en que ha caído, guiarlo a la presencia de Dios para que sus pecados sean perdonados y para que su vida sea transformada en las áreas que éste necesita. Pero juzgar ya es señalar. Y esto es doloroso, sobre todo para quien es la acusación, ya que muchas veces nuestro juicio no es justo, no es verdadero. Entonces, el Señor nos llama a no juzgar. Esta mujer está entregando a Dios una ofrenda grata. Esta mujer está rompiendo un frasco de alabastro con un perfume precioso y costoso y lo está haciendo porque agradece tanto a Jesús que había perdonado sus pecados y está haciendo un acto de adoración maravilloso. Vemos que Dios lo aprobó de tal manera que dice que se contará y se sigue contando lo que esa mujer hizo. Sin embargo, los discípulos comenzaron a criticarla, comenzaron a juzgarla. Y tenemos que tener mucho cuidado con no juzgar conforme a las apariencias. Así lo dice Juan en su capítulo 7 y su verso 24. No juzguéis según las apariencias, según lo que usted ve. Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, la apariencia no es lo que la persona es en esencia, sino juzgar con justo juicio. Estas personas que estaban con Jesús ahí vieron la apariencia de María. Inclusive, me imagino que Simón, y lo dijo, estaba juzgando su pasado, un pasado que Dios había borrado, un pasado que Dios había perdonado. Por eso es que como hijos de Dios hemos sido llamados a levantarnos, a restaurarnos y no a acusar al que ha caído, no a hundir más en el pecado y en el lodo cenagoso a aquellos que han caído en alguna circunstancia. ¿A usted no le gustaría que lo juzguen? Usted tampoco debe juzgar y el Señor lo está condenando. Entonces, tenemos que tener cuidado de las palabras, las críticas, los juicios que emitimos por lo que vemos, recordando siempre que Dios es el único juez porque es el único que sabe toda la verdad y todo lo que hay en algún corazón. Tampoco podemos juzgar hipócritamente. Lo que leíamos en Mateo capítulo 7, sus versos 3 al 5, porque tú miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga. Oiga, tu hermano tiene una pajita y tú tienes una viga. Imagínate la diferencia en tu propio ojo. Cuando nosotros comenzamos a mirar y a juzgar a nuestro prójimo y dejamos de mirarnos a nosotros mismos, lo vamos perdiendo. Porque es que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y por eso es que no podemos juzgar. Esa es otra razón para no juzgar. Y porque nosotros nos equivocamos. Nosotros vemos una cosa, pero no sabemos lo que hay en el corazón. ¿Cómo le vamos a decir al prójimo, ven, déjame sacar esa paja que tú tienes? Si la vía que tenemos en el ojo no nos permite ver. Romanos capítulo 2 en su verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Mírenlo ahí. Porque tú que juzgas, haces lo mismo o peor. Porque esa persona que tú juzgas, que tú señalas, se puede arrepentir y puede darse cuenta de su error y puede venir al Señor y el Señor puede restaurarle. Pero tú que juzgas, te estás condenando. No hay excusa. No podemos juzgar a otros. Romanos capítulo 2 versos 21 y 22 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Uf, palabra fuerte, palabra poderosa. Tú que estás diciéndole a otro qué hacer, cómo hacer. Tú no te enseñas a ti mismo. Vuelvo y digo, por querer enseñar, por querer guiar a otros,
a nuestra propia opinión y manera, y no a la manera de Dios, y por estar juzgando la condición y la vida de otros y querer enderezarla, nos perdemos nosotros mismos. Tenemos que aprender a mirar más para adentro de nosotros y menos para afuera. Recuerde que cada quien le dará cuenta a Dios. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? El Señor nos llama a hablar, a predicar su palabra, pero primeramente a practicarla. Poder hablar de estas cosas con propiedad, con autoridad, porque hemos sido restaurados de ellas, porque no tenemos estas cosas en nuestras vidas. Y no simplemente decirle, no robes al otro, mientras nosotros estamos robando, dando. Y robar no es solamente dinero, también robamos tiempo a Dios, ya lo hemos hablado. Y muchas cosas más importantes. Tampoco podemos ser implacables. Oh, sí, hay gente que son implacables en emitir juicio, en críticas, en señalar a los demás. Somos llamados a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso y a ser mansos y humildes de corazón. Si Dios, que es Dios santo, sin pecado, se humilla a mirarnos y nos perdona cuando nosotros fallamos, fíjese bien, y nos juzga con justo juicio, tenemos la consecuencia de nuestros errores. Dios no nos va a permitir tener consecuencias de errores de nadie, de nuestros propios errores, como nosotros, seres humanos débiles, pecadores, vasos de barro. Vamos a estar señalando a los demás para condenarnos a nosotros mismos. Dice que a nadie, dice Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Uf, oiga esto, hay cosas que nosotros creemos que no están mal, que no hemos pecado, que no sean pendencieros, porque el pendenciero siempre está mirando al otro, mirando, observando lo que el otro hace, cómo lo hizo. ¿Para qué? Para señalarlo, para criticarlo, para juzgarlo, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque con el juicio con que juzgáis, dice el Señor en Mateo 7:2, seréis juzgados. Y con la medida que tú mides, con esa misma medida, tú serás medido. Tenemos también el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel capítulo 1, sus versos 13 al 17, dice la palabra de Dios que Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. El sacerdote la juzgó. Digo, ¿hasta cuándo estarás ebria? La mujer estaba en angustia de alma y su angustia era tan profunda que no le salían las palabras. ¿No le ha ocurrido a usted esto? Oraba desde lo profundo de su ser y el sacerdote la critica, la juzga y le dice, mujer, digiere tu vino. Y entonces ella pasa a contarle a él lo que le está pasando. Y luego Dios le hace justicia y la hace procrear más de lo que ella pudo imaginar y más de lo que ella ha pedido. Ese juicio de el sacerdote Elis fue un juicio implacable. Juzgó sin sabiduría, juzgó sin amor, la tuvo por borracha y la mujer estaba en la presencia de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. También tenemos al fariseo y al publicano. En Lucas capítulo 18, sus versos 10 al 14, dos hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Pero el fariseo decía, oh Dios, te doy gracias. Yo no soy como los otros hombres. Esta es una manera de soberbia. No soy como los demás. Juzgamos con soberbia. Señor, gracias porque yo tengo esto, yo tengo aquello, yo soy esto, yo soy aquello, y aquel no lo es. Mucho cuidado con esto, menospreciar a un pequeño del Señor, porque muchas veces nos creemos los mejores, nos creemos
los más inteligentes, los más sabios, los más ricos, y al final somos los más miserables y pobres. Porque al que tú juzgas y al que tú menosprecias, tiene el tesoro más grande que se llama Jesucristo. Y esto estaba pasando con estos hombres. Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo menospreció. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Y de qué te vale ayunar? ¿De qué te vale ofrendar? ¿De qué te vale diezmar? ¿De qué te vale dar tu vida? Si dice la palabra de Dios que si no tienes amor en tu corazón, ya que el amor cubre todas las faltas. Mire la diferencia ahí. Cuando usted ama de verdad, usted cubre, usted protege, usted disciplina, usted corrige con mansedumbre. Pero cuando usted es arrogante, usted señala, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo hago esto, yo hago lo otro. Sin embargo, no es aprobado como María delante de Dios. Pero el publicano estaba reconociendo su vulnerabilidad, reconocía que necesitaba a Dios y que él no era perfecto. Y oraba como debemos orar todos, reconociendo que somos vasos de barro y que aunque estemos bien ahora, podemos fallar en cualquier momento. Gálatas capítulo 6, en su verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¡Wow! ¡Qué clara está esa palabra! Usted encuentra a alguien cometiendo un error, usted encuentra a alguien que está hundido en el pecado, no lo destruya, no lo hunda más. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamada a restaurar, a levantar al caído. Pero cuánta arrogancia, cuánta altivez. Creer que porque yo he logrado mantener una comunión con Dios y mantenerme firme en el camino, yo tengo derecho a señalar, a criticar o menospreciar a mi prójimo. No. Si tú has logrado eso con humildad, tú debes traer a esa persona al camino, traerlo a la realidad, a que se arrepienta y así todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, como bien nos pide el Señor. Apocalipsis en su capítulo 12 y su verso 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fíjese bien, la palabra de Dios llama al enemigo, al maligno, el acusador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me convierto en juez de mi prójimo, yo estoy siendo usado por el enemigo. La acusación, la crítica, no la constructiva. Vuelvo y digo, hay una crítica que es constructiva, que es para construir, que es para restaurar. Pero la acusación, el rechazo, la crítica no son de Dios. Y creo que ahí se resume este devocional. No son de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es restaurador. Así que si Cristo mora en tu vida y tú has estado juzgando, criticando la vida de tu prójimo, es momento de que tú te arrepientas delante de Dios, porque Cristo viene pronto y comiences a dejar de mirar la vida del otro, comiences a mirar tu corazón y a sacar de ahí todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, porque viene el día del juicio final y nadie podrá escapar de ese juicio y vamos a dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Así que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pongamos la mirada en Jesucristo.
y sigámoslos a Él e imitémoslos a Él. Y al que cae, levántelo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.